Bueno, este es un poco el esquema de la presentación que quiero dar, es decir, hablar de la introducción a lo que es la relación entre la epilepsia y la función cognitiva, cómo se afectan mutuamente, qué efectos secundarios puede tener la epilepsia en la función cognitiva y qué aspectos del tratamiento y de la prevención pueden ser interesantes a partir de lo que sabemos. Entonces, entendemos, por dar una visión resumida, entendemos por función cognitiva la capacidad del cerebro para procesar la información de manera precisa y programar la conducta adaptativa, es decir, cómo nos adaptamos a lo que nos ocurre en el día a día. Implica capacidad para resolver problemas, para comunicarse, para memorizar, para retener la información, para manejar esa información. Y enlazado con la epilepsia, el concepto de epilepsia ha ido cambiando con el paso del tiempo y ya desde el año 2005 el concepto de epilepsia implica que es una enfermedad del cerebro caracterizada por una predisposición duradera para generar crisis epilépticas, pero dice algo más, y por sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Es decir, ya la definición de epilepsia incluye el hecho de que el sufrir una epilepsia, o sea, como parte de la definición de la propia enfermedad, hay unas consecuencias. Por tanto, esas consecuencias son especialmente relevantes e importantes. Es decir, el tratamiento de una epilepsia no es quitarle las crisis a una persona. El tratamiento de una epilepsia implica tener en cuenta muchas más cosas, cosas que llamamos comorbilidad. ¿Qué son esas comorbilidades? Esas enfermedades que aparecen junto a o con. Porque de hecho, por resumir, y la diapositiva es muy pequeñita, no voy a extender, este es un poco un esquema de cómo los fármacos antiepilépticos se han venido desarrollando. Y fíjese que el esquema comienza poco más, realmente está marcado un poquito más tarde en 1860, realmente en 1857. Pues desde 1857 hasta ahora, eso es más o menos lo que teníamos hasta ahora, eso es lo que vamos a tener inmediatamente. Algunos de los fármacos ya lo tenemos, por ejemplo, el cenobamato, del que hablaba antes el doctor Mauri, y por hacer un pequeño resumen, eso es lo que viene, ¿vale? ¿Por qué todos estos fármacos? Quiero decir, ¿realmente estamos cambiando las cosas? ¿En qué las estamos cambiando? Pues en ello es muy interesante conocer el ejemplo de los primeros fármacos que se descubrieron para la epilepsia. Lo primero eran fármacos basados en iones como el bromo o el cloro, ¿vale? El primer ejemplo es el del bromuro. Algunas de estas presentaciones que les muestro son de 1857 y 1861, donde ya se decía que había una eficacia alta. Fíjense en la columna del medio. Tasa de pacientes libres de crisis, 93%, 55%. Algunos no, 33, 40%, 48%. Es decir, estamos hablando del siglo XIX. Pero vámonos a una historia muy curiosa, la historia del luminal. El fenobarbital es una molécula ya sintetizada en el siglo XIX. Y en 1912 se produjo una historia muy curiosa. Este señor que ven aquí abajo, Alfred Haumann, que era asistente en el centro universitario en el que trabajaba, es decir, se quedaba a dormir con los pacientes. Bueno, pues algunos de los pacientes que tenían tratamiento eran pacientes que tenían crisis de ansiedad o crisis de insomnio, o problemas de insomnio o problemas de angustia. Bueno, pues en aquella época para esos pacientes se utilizaban los barbitúricos y entre ellos estaba el fenobarbital. Bueno, pues Haumann, para que los pacientes con sus crisis de ansiedad nocturnas no le molestaran, les daba más fenobarbital. Y entonces descubrió que realmente a los pacientes a los que les daba una dosis más alta de ese fenobarbital, de repente los que eran epilépticos dejaban de tener crisis. Estamos hablando de 1912. Y eso llevó a publicaciones como esta, en la que dice, como resultado del estudio, de los 125 casos que he estudiado sistemáticamente, solo 36 no mejoraron. La proporción es muy buena. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y para qué tantos fármacos? Pues precisamente por el hecho de que en una cosa en la que los clásicos fármacos antiepilépticos no eran significativamente peor que los nuevos, no era tanto en la eficacia, que algunos de los nuevos sí que son más eficaces, como en, digamos, lo que llamaríamos la comorbilidad o los efectos secundarios. Por ejemplo, sabemos que el fenobarbital es un barbitúrico y que los barbitúricos afectan a la cognición. Por tanto, hablar de epilepsia desde hace ya tiempo, pero cada vez más, implica hablar de muchas más cosas. No solo implica hablar de la acción de los fármacos, no solo implica hablar de quitar las crisis, implica hablar de comorbilidades y que otras enfermedades aparecen, implica hablar de la eficacia terapéutica más allá de quitar las crisis, y implica hablar de la calidad de vida o de la seguridad y la tolerabilidad de los fármacos, y en eso es muy importante la cognición.
Por tanto, hay muchos factores en los que epilepsia y cognición están imbricados. Hay muchas variables implicadas, variables personales, por ejemplo, el perfil cognitivo, variables relacionadas con la propia epilepsia, es decir, el tipo de epilepsia que tiene la persona, el origen de la epilepsia, el que la epilepsia sea más refractaria o no, la frecuencia de las crisis, también variables relacionadas con el propio tratamiento, con la historia familiar y personal. Hasta hace unos minutos hemos hablado de epilepsias determinadas genéticamente y también con la historia psicosocial. Y en este sentido, a mí me gustaría empezar hablando no solo de epilepsia, sino de la epilepsia en el contexto de otras enfermedades neurológicas, especialmente neurodegenerativas. Sabemos que otra de las grandes enfermedades neurológicas que tratamos son las enfermedades neurodegenerativas, entre las cuales las dos más frecuentes sabemos que la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Bueno, pues lo que sabemos es que a partir de estudios epidemiológicos muy amplios, como el estudio Framingham, ¿vale?, que hay una asociación o una relación bidireccional, es decir, en los pacientes epilépticos hay más frecuencia de problemas cognitivos y más frecuencia de demencia, y en los pacientes con demencia hay más frecuencia de epilepsia. Aproximadamente, depende del tipo de demencia, se dobla por 2 o por más veces. Y por tanto, la incidencia de epilepsia en los pacientes con demencia es muy alta. ¿Pero por qué ocurre eso? Eso ocurre porque realmente hay un montón de, digamos, detalles de cómo ocurre la demencia y detalles de cómo ocurre la epilepsia que nos están enseñando una de la otra. Por eso, me gusta empezar por eso, para entender que no solo la enfermedad de Alzheimer, sino incluso otros tipos de demencias, ocurren cosas que en cierto modo son similares a las que ocurren en algunos tipos de epilepsia, sobre todo cuando la epilepsia no está bien controlada o cuando se produce una actividad epiléptica que llamamos intercrítica. Ya saben que intercrítica es lo que ocurre entre las crisis, que no es la adecuada. E incluso en algunos tipos de demencia, como la que mencionáis, demencia de cuerpos de Lewy, parece que la incidencia de epilepsia es incluso mayor que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que se sabe. Y este, por ejemplo, es un estudio que demuestra que las personas que tienen epilepsia de inicio tardío, el riesgo de que aparezca epilepsia se multiplica por 3 y además el riesgo de demencia se multiplica por 3 y además la demencia aparece mucho antes. ¿Y por qué esta relación? Hay, digamos que hablar de por qué la demencia produce epilepsia y por qué la epilepsia produce demencia es un tema muy largo y muy farragoso, pero lo importante es entender que la epilepsia produce una serie de disrupción en una serie de circuitos, que a veces esa disrupción es a nivel de los circuitos donde está el daño, por ejemplo en epilepsias en las que el daño está en un punto del cerebro, pero esa disrupción es una disrupción de todo el cerebro, porque hay algunas epilepsias que son epilepsias generalizadas, lo que antes se ha hablado de epilepsias idiopáticas. Bueno, pues en esos tipos de epilepsia, esa alteración genética que produce una disrupción de circuitos y que conduce a la epilepsia, también produce otras alteraciones en el funcionamiento del cerebro que conducen a la presencia de deterioro cognitivo. Dos ejemplos. La gráfica que está a la izquierda es una gráfica en la que cada punto es una persona, ¿vale? Bueno, pues esa línea verde es la línea de cuál es la capacidad de, o sea, haciendo una prueba de estudio cognitivo, se ve cuál es la capacidad cognitiva en esa tarea en concreta en los pacientes que sufren epilepsia a lo largo de su vida. Sin embargo, en los pacientes que no sufren epilepsia es la línea de color azul. Es decir, que esa influencia es una influencia que puede operar a lo largo de toda la vida. Ese otro estudio que presento a la derecha es muy interesante. Se estudiaron pacientes que tenían epilepsia, ojo, de epilepsia de inicio en la infancia. Y a esos pacientes se les hizo una prueba que habitualmente se hace en la enfermedad de Alzheimer. Es una prueba que sirve para detectar el depósito en el cerebro del amiloide, que ya saben que es la proteína, digamos, condición necesaria pero no suficiente para sufrir una enfermedad de Alzheimer. Y se vio que en los pacientes con epilepsia de inicio precoz, pacientes jóvenes, había un depósito anormalmente alto de esa proteína amiloide que cuando aparece en una persona de 60, 75, 70 años nos hace sospechar que tiene una enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la epilepsia, como causa de que una persona tenga fallos en la memoria, hay una serie de factores que llamamos estáticos, es decir, estructurales. Por ejemplo, una persona que tenga una lesión en una parte del cerebro. Si esa parte del cerebro está implicada en la cognición, eso afectará a la cognición. Una persona en la que, por ejemplo, la causa de la epilepsia sea que ha tenido un ictus o un traumatismo. Pues si el ictus o el traumatismo ha producido un daño, ese daño también afectará a la cognición. O una causa en la que, por ejemplo, la causa de la epilepsia sea una malformación o una cirugía, pues volvemos a lo mismo.
Hay otros factores que no son estáticos, pero sí son progresivos, por ejemplo, tener un tumor cerebral, ¿vale? Y hay otros factores que son más dinámicos. Cómo son las crisis de la persona, cuántas crisis tiene, cómo responden al tratamiento, cómo es la actividad eléctrica del cerebro que podemos registrar con un electroencefalograma entre crisis y crisis, qué otras cosas ocurren, si además esa persona tiene otra serie de alteraciones, sobre todo alteraciones de tipo psicológico, y muy importante, los tratamientos que esa persona recibe. Voy a poner dos ejemplos. Esto es un dibujo, no me quiero meter, pero es un dibujo de una estructura muy importante, tanto para la demencia como para la epilepsia. Es lo que se llama el hipocampo, ¿vale? Es el córtex entorrinal que se llama. Si se fijan, el hipocampo tiene unas capas como muy bien definidas. Esto es un dibujo representativo, por supuesto. Pero digamos que el hipocampo es un ejemplo de que lo que es muy complicado también es muy delicado. Es como, tenemos que imaginar el hipocampo como una especie de parte del cerebro con muchas piezas. Como tiene muchas piezas, hace muchas cosas y muy bien hechas. Por ejemplo, ser el almacén de la memoria. Pero también, como tiene muchas piezas, es muy fácil que se le estropee. Por ejemplo, cualquier lesión en el hipocampo muy fácilmente produce una epilepsia. Bueno, pues si una persona tiene una epilepsia que afecta a esta parte del cerebro, será una epilepsia en la que, por la propia definición de dónde está la epilepsia, lo que ocurrirá es que esa persona tendrá problemas de memoria. Otra cosa diferente, cuando una persona tiene una epilepsia y en esa epilepsia los cambios eléctricos se siguen produciendo, lo que ocurre es que esos cambios eléctricos producen otros cambios a nivel químico, a nivel de las proteínas y sobre todo a nivel de la alteración en la inflamación. Bueno, pues la alteración en la inflamación afecta globalmente al cerebro. Ya no estamos pensando en el lugar donde está el foco epiléptico, sino más bien una afectación como global del cerebro. Por tanto, ese daño crónico que la epilepsia puede hacer a la persona, si la epilepsia no está bien controlada, es un daño que también puede tener a la larga como consecuencia fallos cognitivos. De hecho, se están empezando a acuñar términos que aunan el concepto de envejecimiento por inflamación. Lógicamente, ese envejecimiento por inflamación es un envejecimiento que tiene mucho más protagonismo cuanto más elementos promotores de esa inflamación se produzcan, como por ejemplo el tener una epilepsia o una epilepsia no controlada. Este es otro ejemplo de esa relación. En azul están marcadas, esto es un estudio que se hizo con un montón de cerebros y ahí se sacó la media. Pues en azul están marcadas en los cerebros de la izquierda las zonas del cerebro donde se pierde volumen cerebral o donde se daña el cerebro predominantemente en personas que tengan epilepsia del lóbulo temporal. Y en la derecha están marcadas las zonas del cerebro donde se pierde volumen cerebral cuando una persona está comenzando a tener una enfermedad de Alzheimer. En la fase que la llamamos deterioro cognitivo ligero amnésico, que es el deterioro cognitivo en el cual sobre todo falla la memoria. Pues, por ejemplo, esa zona que está marcada ahí con el circulito, fíjense que es la misma zona. Por tanto, realmente sí que hay una demostración, incluso una demostración física, de que esa epilepsia puede producir daños en el cerebro que tengan consecuencias cognitivas. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Lo primero es entender que muchos de los fármacos que se utilizan para la epilepsia, no sé si lo han comentado, si no se puede comentar, actúan sobre iones o sobre canales. Actúan sobre el glutamato, actúan sobre otro neurotransmisor que es el GABA, pero actúan sobre canales de sodio, actúan sobre canales de calcio, actúan sobre canales de potasio. Bueno, pues ese desbalance que se produce en esos canales iónicos es el desbalance que conduce a que se produzca una actividad eléctrica en el cerebro que si se perpetúa, lo que hace es dañar a la neurona. Y al final, si se perpetúa y continúa, lo que hace es matar a la neurona. Y, por tanto, hay un daño a la neurona cuando se produce la crisis de forma aguda, pero también hay un deterioro de la neurona si esa epilepsia persiste. Por tanto, en la epilepsia tenemos una serie de daños que se producen de manera aguda, de manera inmediata o de manera subaguda, pero tenemos una serie de daños que si la epilepsia continúa, siguen continuando, o sea, se siguen produciendo. Entonces, ¿qué tratamiento podemos plantearnos en la epilepsia para prevenir el deterioro cognitivo? Primero, importante pero no único, eficacia en el control de las crisis y la actividad intercrítica. Es decir, que tanto en vigilia como en sueño estemos con unos fármacos que realmente permitan, ojo, no solo controlar las crisis, no solo que la medicación tenga un efecto anticonvulsivante, no solo que la medicación evite las convulsiones, sino que también la medicación tenga un efecto antiepiléptico, que también estabilice el comportamiento, digamos,
de cuando le hacemos a una persona un electro y en ese momento no está teniendo una crisis. También es muy importante que esos fármacos, porque de hecho actúan ahí, puedan ser fármacos que actúen sobre esos canales, algunos de los cuales están implicados en que esa neurona se deteriore. Algunos de los nuevos medicamentos antiepilépticos lo que logran es estabilizar esos canales y por tanto evitar que la neurona se deteriore. Por supuesto, sabemos que uno de los factores que hace que una persona pueda empeorar en su cognición es que tenga otras enfermedades, que tenga la tensión alta, que tenga obesidad, que tenga alteraciones en el colesterol, que tenga alteraciones en, por ejemplo, en el funcionamiento del riñón o el funcionamiento del hígado. Por tanto, es muy importante también que sean fármacos que no tengan un efecto negativo en la comorbilidad. Es decir, que sean fármacos que no te produzcan un hipotiroidismo o que sean fármacos que no te produzcan una alteración en el hígado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿vale? Pues por ejemplo, hay que tener en cuenta que algunos fármacos que pueden hacer que aumentes de peso pueden hacer que tengas más apneas, ¿vale? Y también hay algunos fármacos que pueden interactuar más o menos, por ejemplo, con fármacos que tomemos o que tome una persona que tenga un problema cerebrovascular. Sabemos que algunos fármacos interaccionan más o menos, por ejemplo, con antiagregantes o con anticoagulantes. Y sabemos también que algunos de los fármacos para la epilepsia son fármacos que pueden tener un efecto en nuestro estado de ánimo, en nuestro nivel de ansiedad, en aspectos más puramente psiquiátricos. A la vez que hay algunos fármacos que se emplean en depresión que también se ha demostrado que tiene un efecto, algunos positivo y otros negativo, en el control de la epilepsia. Por tanto, son fármacos que tienen que tener un perfil cognitivo favorable, ya que hay otra cosa que nos ataca el cerebro, no la ataquemos con el fármaco. Y también otro aspecto muy importante, como decía un jefe mío con el que yo trabajé cuando estuve en Estados Unidos en una temporada, hace ya mucho, más de lo que quiero recordar, dijo, ¿alguna importancia tendrá el sueño cuando la naturaleza nos ha hecho para dedicarle un tercio de nuestras vidas? ¿De acuerdo? Pues eso es un aspecto muy importante, que sean fármacos que respeten el sueño. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de lo que sería una sinapsis neuronal y los diferentes canales que podemos encontrar en la pared de esa neurona, y como podemos ver, ahí están mencionados un montón de fármacos que pueden tener un efecto activatorio o inhibitorio en muchos de esos canales, y por tanto no solo tendrá un efecto en el hecho de controlar las crisis, sino también un efecto en el hecho de controlar ese daño que se produce en el cerebro como consecuencia de la aparición o de la repetición de las crisis o de la repetición de la actividad intercrítica. Lo mismo podemos decir para la depresión. Sabemos estadísticamente y epidemiológicamente que hay algunos fármacos, como por ejemplo es el fenobarbital, el luminal, que he mencionado, muy eficaz, pero con efectos secundarios, que en teoría tiene un riesgo algo alto de producir depresión. La vigabatrina, que es un medicamento que ahora prácticamente no se usa, pero tiene un riesgo alto de producir depresión. El topiramato sí que es un medicamento que se usa mucho más. Este riesgo de producir depresión es un riesgo habitualmente dosis dependiente, pero hay que tenerlo en cuenta. Y hay otros medicamentos que tienen un riesgo intermedio. ¿Cuánta gente toma Keppra? No voy a pedir que levanten la mano porque a lo mejor levantan muchas manos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente ese aspecto es muy importante, porque todos sabemos que el estado de ánimo influye decisivamente en el rendimiento cognitivo. De hecho, en el mundo de las demencias, saben que manejamos un posible diagnóstico en algunos pacientes que conocemos como pseudodemencia depresiva. Una persona tiene un cuadro de depresión tan intenso que parece que tiene una demencia, que tiene un rendimiento como si tuviera una demencia. Esto es el riesgo, no es de depresión, es el riesgo de alteración cognitiva. Sabemos que algunos medicamentos que se utilizan como antiepilépticos pueden influir en nuestro nivel de alerta, en nuestra cognición, en nuestra capacidad de atención. Se habló antes del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Pues si a una persona con un deterioro cognitivo por culpa de la epilepsia, y si además ese deterioro incluye, como lo incluye frecuentemente, el tener problemas de atención, indudablemente si encima utilizamos fármacos que puedan tener un efecto negativo sobre la atención, pues lógicamente empeoraremos mucho esa capacidad cognitiva de la persona. Aspectos más psicológicos como la agresividad o como el estado de ánimo. También hay fármacos que pueden ayudar o que pueden perjudicar. Y por tanto esos son datos. Y esto es un pequeño esquema de que también hay fármacos en los que se ha documentado que pueden tener un efecto beneficioso o un efecto negativo sobre el sueño. Por ejemplo, ya desde hace más de 20 años sabemos que la lamotrigina, el Lamictal, la Vilena o Crisomed, es un medicamento que también supongo que mucha gente habrá tomado o tomará, es un medicamento que produce insomnio. En un porcentaje variable según de qué medicamento estaba tomando antes la persona que sufre insomnio, pero sabemos, por ejemplo, que produce insomnio. Sabemos, por ejemplo, que la fenitoína, el epanutin, ¿de acuerdo?, produce
alteraciones en diferentes fases del sueño. Es un medicamento como que no respeta el sueño. Sabemos que un efecto parecido lo tiene, por ejemplo, la tosuximida. Y sabemos que otros medicamentos, como por ejemplo la gabapentina, la pregabalina, el perampanel, que se llama Ficompa, son medicamentos que habitualmente pueden mejorar el perfil del sueño. Entonces, ¿qué podemos hacer en este aspecto de prevención de la alteración cognitiva de la epilepsia? Es decir, hemos hablado de que los fármacos que tomamos para la epilepsia pueden tener un papel fundamental en el tratamiento de esas alteraciones cognitivas o en prevenirlas a largo plazo. Pero ¿podemos hacer algo para prevenirlo? Lo primero, esto que reproduzco es un brindis al sol, lo he de reconocer, ¿vale? Esto es una de las recomendaciones que hace uno de los autores que últimamente más está publicando en el aspecto de epilepsia y cognición. Y establece aquí una serie de criterios que podríamos plantear, una serie de casos en los cuales a una persona con epilepsia se le debería hacer un estudio neuropsicológico, es decir, se debería valorar su cognición. Lógicamente, en los pacientes que van a ser sometidos o que se plantea ser sometidos a cirugía de la epilepsia. Y, por supuesto, en el control de la respuesta a la cirugía. Pero aquí hay un aspecto muy importante. El segundo aspecto en el que él documentadamente recomienda que a un paciente con epilepsia se le debe valorar es al diagnóstico, previamente al inicio del tratamiento. ¿En cuántos casos se le ha hecho? Que levante la mano que se lo hayan hecho. Pues eso. En casos de no respuesta a fármacos antiepilépticos, sobre todo si hay una necesidad de cambios terapéuticos. El cambio terapéutico puede implicar cambio en muchas cosas. En el caso de que las crisis puedan estar controladas, pero sospechamos que hay efectos adversos por culpa del fármaco. Y, lógicamente, cuando se haga ese cambio, si se reduce, si se retira o se cambia por otro, para ver el efecto de ese cambio. Y también en casos de crisis controladas, pero sigue habiendo actividad epileptiforme, es decir, sigue habiendo descargas de tipo epiléptico entre una crisis y otra. Es decir, no porque una persona no tenga crisis, no se debe seguir sabiendo si eléctricamente hablando, bioeléctricamente hablando, en el cerebro de esa persona sigue habiendo descargas intercríticas, que a lo mejor no se manifiestan como una crisis, pero sí van haciendo daño al cerebro. Este, por ejemplo, es una gráfica del mismo grupo de autores, en el cual se ve que muchas alteraciones cognitivas, si nosotros las miramos con la suficiente precisión y con la suficiente minuciosidad, ya pueden estar presentes antes del diagnóstico de la epilepsia. En primer lugar, porque hay que pensar que algunas de las lesiones o daños o alteraciones genéticas que pueden producir epilepsia en una persona también producen afectación cognitiva. Por tanto, ese es uno de los factores en los que este grupo de investigadores se basa para hacer una proposición, digamos, un documento de consenso en el cual proponían esto. Pero no solo eso, la otra cosa que dicen es que lo que no se debe hacer es que la evaluación cognitiva sea, entre comillas, de andar por casa. Es decir, nosotros utilizamos un montón de herramientas diagnósticas, un montón de test para investigar cómo es la cognición en un paciente que, por ejemplo, sospechamos que puede tener una enfermedad de Alzheimer, o otro tipo de demencia, o que pueda tener una demencia asociada a enfermedad de Parkinson, otros tipos de demencia. Pero esas herramientas son herramientas para eso. Las herramientas para detectar las alteraciones cognitivas que se producen en la epilepsia son diferentes, son específicas, porque las alteraciones cognitivas también son específicas. Por esto he dicho que es un brindis al sol. Es verdad que eso sería lo deseable, pero también es verdad que nos enfrentamos a la cruda realidad de que en muchos casos es difícilmente planteable el que a todos los pacientes que tienen epilepsia se les haga una valoración cognitiva. Pero por lo menos yo creo que en los pacientes en los cuales se sospecha que la causa de su epilepsia puede tener un efecto negativo en la cognición, por ejemplo, pensemos en una persona con una epilepsia del lóbulo temporal, que he mencionado que tiene mucho que ver con la memoria. Por ejemplo, en esos casos sí que debería hacerse una valoración. Y el otro aspecto es muy importante, claro, pero todo esto dice, vale, pues entonces cualquiera de ustedes puede pensar, vale, yo tengo una epilepsia, me la diagnosticaron hace 15 años, pues llevo 15 años cascándome el cerebro, pues ¿ahora qué hago? Bueno, pues este es un artículo con el que quiero dar un poquito de esperanza. Este es un artículo ya clásico, ya tiene más de 15 años, en el cual se plantea qué ocurre con los pacientes que tienen una epilepsia, en el que la epilepsia se prolonga en el tiempo, en el que la epilepsia se hace daño, pero llega un momento en el que consigues controlar, ¿vale? Pues voy a leer las conclusiones. Nuestros hallazgos, junto con los de estudios previos, estudios animales y los pacientes tratados quirúrgicamente, sugieren que
las crisis pueden tener un daño, un efecto adverso en la cognición y que un buen control de las crisis, incluso después de años de intratabilidad, puede tener un impacto-beneficio en el pronóstico de la cognición. Dicho de otra manera, dice, esto se basa en individuos que realizaron 2 valoraciones cognitivas distanciadas 10 años, ¿vale? Y dice que aquellos que tienen una forma de epilepsia más refractaria y más grave, más rebelde al tratamiento, son aquellos que irán peor, porque como ya hemos dicho, la epilepsia daña el cerebro. Pero lo que dice, que es el otro aspecto muy importante, es nosotros podemos hacer algo siempre por intentar minimizar o por intentar parar ese deterioro cognitivo. Y en ese sentido, ya desde hace mucho tiempo, pues no yo, sino quien ha sido uno de mis grandes maestros, mi padre, me metió en el cuerpo el interés por la calidad de vida en la epilepsia, pero entendía la calidad de vida como ese aspecto global que he puesto en una de las primeras diapositivas. Es decir, si solo entendemos la epilepsia como ¿cuántas crisis tiene usted? Ninguna. Vale, pues vayas a casa que está bien. Nos estamos equivocando porque nos estamos perdiendo el 80% del problema. Y de hecho, como ya he dicho al principio, la definición de la epilepsia ya incluye no solo crisis repetidas, sino que incluye todos esos aspectos que les he comentado antes. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es ponernos a trabajar. Es decir, voy a hacer una pequeña reflexión. Yo me dedico a la profesión más apasionante del mundo. Yo tengo un amigo que tiene un dicho que dice, disfrútalo, es neurología. Y sinceramente lo creo así porque creo que me dedico a estudiar un órgano que te maravilla conforme conoces cada vez más de él. Y una de las cosas que estamos aprendiendo últimamente, que viene sobre todo del mundo de las personas que tienen una lesión cerebral, es que hay una serie de mitos que hay que desterrar definitivamente. Primer mito que hay que desterrar. Cuando el cerebro se estropea no tiene arreglo. Mentira, literalmente. La plasticidad neuronal existe en cualquier momento de la vida y existe con cada cosa que hagamos. Es decir, nuestro cerebro es un cerebro que está activo las 24 horas del día. Por tanto, es nuestra decisión el que esa actividad vaya en la dirección correcta. En la dirección correcta en cuanto a qué hacemos con él, en cuanto a cómo dormimos para cuidarlo, en cuanto a cómo lo cuidamos psicológicamente, en cuanto a qué mensajes le mandamos. Y en eso podemos construir o destruir nuestro cerebro, independientemente de que tengamos algo que lo dañe, ese algo que lo dañe ya he hablado. Tratarlo, cuidarse, fármacos, utilizar el adecuado, pero más allá de eso, nosotros tenemos un potencial enorme para cambiar nuestro cerebro en cada momento. Es decir, el cerebro de todos y cada uno de ustedes es diferente al cerebro que tenían hace una hora. Bueno, no he tardado tanto, 3/4 de hora. ¿Vale? Es diferente. Y es diferente porque en lugar de decidir estar tumbados a la Bartola a oscuras, han decidido intentar aprender algo. No sé cuánto he conseguido transmitir, pero eso cambia. Por tanto, es un cerebro en el cual todo lo que hagamos con él es algo que significa ganar o perder. No significa que si yo me quedo parado me quedo como estoy. No, no, si yo me quedo parado pierdo. No significa que si yo tengo una depresión, ya me curaré la depresión algún día. No, no. Significa que cada día que estoy con esa depresión está agrediendo a mi cerebro. No significa que yo me estoy tomando un medicamento y como no tengo crisis, ya me puedo quedar tranquilo. No, no, no. A lo mejor no tienes crisis, pero hay una actividad que realmente tiene unas consecuencias. Y no significa que simplemente seamos epilépticos o sean ustedes epilépticos. Una cosa es ser epiléptico y otra cosa es ser una persona con epilepsia, que no es lo mismo. Ese matiz es muy importante. Por tanto, por concluir, la relación entre epilepsia y deterioro cognitivo es bidireccional, como hemos visto al principio. Las alteraciones cognitivas son una comorbilidad común en adultos con epilepsia, que habitualmente está infradiagnosticada e infratratada, y no me meto en el trastorno por déficit de atención, me meto en muchas más cosas. Que la evaluación neuropsicológica debe ser precisa, no se trata de pasar unos test, porque lógicamente los test que nos pasen, según cuál sea nuestra reserva cognitiva, pues los podemos pasar con la gorra y aún así tenemos fallos, y que las alteraciones cognitivas pueden estar desde el principio. Y por tanto, si no en todas, porque no es materialmente posible, sería deseable, pero no materialmente posible, por lo menos en situaciones un poco comprometidas, deberían ser objeto de estudio específico. La epilepsia puede alterar la función cognitiva de diferentes maneras.
una crisis aguda, un estatus, la continuación de las crisis a largo plazo, pero lo importante es que, como hemos visto, hay daños comunes porque hay mecanismos comunes. Y por tanto, el uso de fármacos para la epilepsia o el uso de otros fármacos no debe ser solo hablar de frecuencia de las crisis, debe hablar de un concepto más amplio, del concepto de beneficio terapéutico. ¿Qué beneficio logro yo con el tratamiento? Ojo, con el tratamiento farmacológico y no farmacológico que yo estoy siguiendo. Y en el no farmacológico, cada uno de nosotros somos protagonistas de lo que nos pase, protagonistas de que un día sea un día para más, un día para menos. Es decir, cada día cambiamos nuestro cerebro. Por tanto, no todo es tratamiento, no todo es crisis, porque realmente si se tratara de quitar las crisis o de quitar la depresión, pues como ya he dicho, desde el siglo XIX, cosas inventadas, esta y otras, pero hay que ir más allá. Y dentro de ese ir más allá, creo que el aspecto de valorar bien la cognición de una persona con epilepsia, pero sobre todo el punto de esperanza de saber que nosotros podemos hacer algo por recuperar eso, por reparar eso, por el hipocampo del que he hablado, el hecho de que sea la parte más compleja del cerebro implica que es la parte que también tiene más capacidad de reparación. Nosotros, muchas cosas que nos pasan pueden hacer que ese hipocampo que se ha atrofiado cambie de tamaño, microscópicamente, pero cambie de tamaño. En el mundo del Alzheimer sabemos que hay estudios que demuestran que la actividad física programada aumenta el volumen del hipocampo, por lo tanto, aumenta el volumen del área del cerebro donde está nuestra memoria. Pues eso también es absolutamente aplicable a personas que sufren un daño de otra causa, un traumatismo, un ictus o una epilepsia. Muchas gracias. Muy interesante me ha parecido tu conferencia y bueno, si queréis alguna pregunta, porque me parece que puede haber muchas preguntas acerca de esto de la cognición. La verdad es que a todos nos preocupa el saber a dónde nos puede, sobre todo a los padres y a los niños siempre están preguntando que si podrán estudiar, que si podrán eso, y a mí misma, ¿no? Y decías también del diagnóstico, del primer diagnóstico que he leído por ahí, que ahora se le da mucha importancia. Antes de él nunca se nos ha mirado, en fin, yo a los 16 años que me dio, pues vaya, ni me hicieron caso vaya, en urgencias. No, entonces, pues me parece que ninguno hemos tenido, o pocos no hemos tenido un estudio, ¿no? Bien hecho. Entonces, no sé, como decías, levante la mano, ¿no? Estamos un poco abandonados. Entonces, no sé, me gustaría que alguna pregunta que se haya... Que no solamente la depresión, sino los pensamientos negativos, ¿no? Eso... Todo eso influye. Todo eso influye. A mí de me cambiaron la médica y la tensión, estoy con la tensión que llevo 8 o 10 meses que la he tenido todavía normal, me cambiaron la medicación, estoy con la tensión para tirar para abajo y lo he tenido todo de maravilla. Pero nervios me dijo también que había tenido un poco también ansiedad. Bueno, pues quiero decir, en ese sentido pueden ser muchas las causas que hagan que uno pueda tener la tensión más elevada, pero indudablemente algunos de los fármacos antiepilépticos pueden tener interacción con algunos fármacos antihipertensivos. Algunos fármacos antiepilépticos, por el mecanismo de acción, pueden ser fármacos que suban o bajen la tensión y, lógicamente, algunos fármacos que puedan producir problemas de tipo psicológico, pues cuando estamos más nerviosos, lógicamente es más fácil que la tensión nos suba. Entonces, en ese sentido, no podemos decir que sea el culpable el cambio de la medicación, pero indudablemente, si ha coincidido en el tiempo con el cambio de medicación, indudablemente eso hay que analizarlo. El estudio Framingham, del que he mencionado, que es un estudio comenzado hace muchísimo tiempo, 1948, es un estudio en el cual se han ido estableciendo conclusiones desde entonces. Ese estudio se puso en marcha porque, era una época en la que ya empezaba a haber disponibilidad de antibióticos. Por tanto, ya el problema más importante no eran las infecciones, el problema más importante era otras cosas, como por ejemplo los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, es un estudio que se puso en marcha en Estados Unidos analizando eso. Y, por ejemplo, una cosa que se ha visto y una de las conclusiones a la que se han llegado con ese estudio recientemente hace unos años ya, es que
ojo con esa tensión que nos dicen que es buena, pero está cerca de la máxima. Esa tensión a veces no hace que el cerebro funcione tan bien como nos pensamos. Es decir, ojo con tener una tensión de 82 y decir, bueno, como es menos 85 de mínima, estoy bien. Ojo. ¿De acuerdo? Es decir, ese estudio viene a decir que según qué condiciones físicas, esas tensiones un poco límite, aunque sean dentro de la normalidad, también son tensiones que hay que vigilar y que pueden tener sus consecuencias. Unas cositas. Yo tengo, bueno, mi hijo tiene un cavernoma en el lado temporal izquierdo y cuando le dio la crisis epiléptica al hacer el TAC se lo vieron y luego a los 3 o 4 meses le diagnosticaron, le salió otra cosa que pensábamos que era de la medicación, la enfermedad de Addison, que no le funcionan las hormonas, o sea, las hormonas que están encima de los riñones. En las suprarrenales. ¿Esto será del mismo ataque epiléptico o no tiene por qué? Es que como fue tan sencillo, digo, no sé. Bueno, sí que algunos de los fármacos antiepilépticos, sobre todo los más clásicos, pueden producir algunas alteraciones hormonales. Lo que ocurre es que cuando una persona tiene una enfermedad de Addison es muy importante distinguir si la insuficiencia suprarrenal que presenta esa persona es una insuficiencia que pueda tener que ver con la causa de su epilepsia o pueda tener que ver también con el tratamiento o también pueda tener que ver con las alteraciones hormonales que a veces produce. Hay que tener en cuenta que muchas de las hormonas más importantes para el funcionamiento del cuerpo son hormonas que también se producen en el cerebro. Es decir, que realmente, igual que hemos hablado de que la epilepsia influye en la cognición, también la epilepsia influye en el funcionamiento hormonal de las personas. En la enfermedad de Addison, por tanto, hay que entender que hay una insuficiencia de las suprarrenales, pero esas suprarrenales vienen controladas desde glándulas que están ahí arriba en el cerebro. ¿Vale? Según hablabas al principio en cuanto a la demencia y eso, pues hay en otras conferencias y tal que han preguntado si tenemos probabilidad que en un futuro lleguemos a padecer Alzheimer o Parkinson, en fin, alguna enfermedad neuronal como personas con epilepsia, ¿no? Que padecemos. Entonces ahora pues he visto que en un cerebro no, Sí. porque han dicho, pues no tiene mucha relación. No, entonces... Sí que hay una relación, pero no una relación de producción directa, sino una relación de que comparten mecanismos comunes, mecanismos que tienen que ver mucho con la neuroinflamación y de hecho se sabe que un inadecuado control de la neuroinflamación es un factor patogénico de primer orden en muchas enfermedades neurodegenerativas, sobre todo en muchas demencias neurodegenerativas. Algunos de los fármacos que ahora estamos ensayando, probando en los ensayos clínicos para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer son tratamientos que lo que hacen es modular algunos de los factores que intervienen en la respuesta inflamatoria del cerebro. Pero la epilepsia es más fácil que generar Alzheimer, pues al revés. Es que los enfermos de no, Alzheimer es bidireccional. acaban epilépticos. Es bidireccional. El huevo y la gallina. Ya. Y luego hay otra cosa, que yo siempre he tenido mucho miedo al cambio de medicación. Los cambios de medicación suelen ser para mí terroríficos. O sea, te pasas 6 o 7 meses. Entonces muchas veces dices, prefiero mantener una medicación que sé que me va más o menos, que probar una medicación nueva, porque yo he tenido como 8 o 10 cambios de medicación y muchas veces son bastante peligrosos. Yo lo único que diría en ese sentido es que es muy importante entender que a la medicación no solo hay que pedirle que nos quite las crisis. Entender que a la medicación le tenemos que pedir más cosas, no solo a la medicación. Aquí he dicho que nos tenemos que pedir a nosotros mismos, ¿vale? Pero lo cierto es que a la medicación no solo hay que pedirle que no estés con crisis, hay que pedirle más cosas porque si no nos podemos olvidar de aspectos de la medicación que pueden tener mucha influencia, quizá no a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo. ¿Está todo claro? Un poco tristes. Sí. Hombre, yo al final he dado un punto de esperanza, es decir, hay fármacos que pueden influir beneficiosamente en ese deterioro, no solo en las crisis, sino en ese deterioro, y luego hay
cosas que podemos hacer para influir positivamente en ese deterioro. Sí, hombre, acerca de que es plástico que se puede, o sea, siempre está activo, pues eso también. Claro. Es decir, es importante entender que ese daño no es un daño permanente, es un daño que nosotros podemos actuar sobre él. Nosotros lo vemos mucho en el mundo de las demencias. En el mundo de las demencias, del paciente que trabaja con su cerebro, que sigue manteniéndose mentalmente activo, al paciente que simplemente se deja llevar por las pastillas, hay un cambio abismal, pero abismal. O sea, bueno, pues incluso es un cambio que a los propios investigadores nos sorprende. De momento, el dato con el que nos hemos quedado, y que es un dato que yo creo que se queda corto, es que una buena estimulación cognitiva tiene la misma potencia terapéutica que el mejor de los fármacos que ahora tenemos para el Alzheimer. O sea, tan eficaz para ralentizar o evitar los síntomas de una enfermedad de Alzheimer es darle el mejor de los medicamentos que ahora tenemos, como hacer una buena estimulación cognitiva sin medicación. Lógicamente lo ideal es sumar las dos, pero ese, por ejemplo, es un dato que ya conocemos hace años y que cada vez es más evidente. Claro, lo que pasa es que, como digo aquí, digamos, en la valoración de un paciente con epilepsia hay que ser específico, porque tú no puedes asumir que todos los pacientes con epilepsia van a tener el mismo perfil cognitivo. Por lo tanto, tú no puedes plantear ni las mismas pruebas de evaluación ni las mismas tareas de estimulación. Una de las cosas que también nos enseñan las disciplinas que se dedican a la recuperación de un daño cerebral es que cada uno es un mundo, es decir, hay personas que les costará más aprender una tarea, hay personas que les costará menos, hay personas que tendrán más facilidad para una cosa, hay personas en las que las emociones estarán más fácilmente implicadas o habrá cosas que les emocionarán más, pero entendida esa variabilidad individual, que el trabajo produce beneficio, eso es algo que ya consideramos absolutamente irrefutable. ¿Alguno de Zoom? Mira, aquí hay alguna cosa. Sí. Persona epiléptica, persona con epilepsia. La condición de epilepsia y la adquisición y el aprendizaje. Lo voy pasando Antes igual, se sí. me ha olvidado. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, si queréis alguna pregunta más. Aquí. A ver qué puedo ver por aquí. Eso es de Vale, me ha parecido muy interesante el matiz entre persona epiléptica y persona con epilepsia. Yo pienso que eso es una cosa que debería ya interiorizarse. Yo cuando me encuentro a mis compañeros y amigos traumatólogos por los pasillos del hospital y me dicen, tengo una rodilla para operar, digo, hombre, tendrás una persona con una rodilla para operar. Es verdad, eso es así, ¿no? Bueno, pues eso. Pues lo mismo debería ser aplicable también al mundo de la epilepsia, ¿vale? Una persona no es la enfermedad que tiene. A ver. ¿Condiciona la epilepsia la adquisición y el aprendizaje de nuevos contenidos? Indudablemente, pero lo condiciona, pero no lo impide. Entonces eso es muy importante. Lógicamente, una persona que tenga una epilepsia en lóbulo temporal, según en qué parte del lóbulo temporal esté el daño, tendrá más dificultad, por ejemplo, se sabe, eso ya está estudiado, tendrá más dificultad para la adquisición de material verbal o de material visual, o para la adquisición de capacidades motrices, por ejemplo, o para la coordinación entre lo que vemos y lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestras manos, pero también forma parte de una correcta evaluación el entender cuáles son las capacidades más preservadas y menos preservadas de una persona, porque esa variabilidad individual, interindividual, implica también que en cada persona podemos aprovechar mejor unos canales u otros para conseguir esa mejoría. Creo que no hay nada más. No. Está todo muy claro. Una pregunta. Me ha gustado mucho el contenido por la ¿cómo se consigue como paciente que un neurólogo, un médico, que dedique esa atención ¿no? O no, o si estamos peor, o podemos mejorar, porque yo esto lo veo perfecto, pero el problema es como si yo le digo a él un cambio de fármaco a su investigación, se lo comenta a su médico, el médico le dice, bueno, es más nervioso. Claro, al final, si
podemos hacer más cosas, además del trabajo, porque los médicos que son de los que dependemos de nuestras comunidades, ¿cómo conseguimos que nos hagan caso realmente para dar ese pasito, además del paso que podemos dar como pacientes con estimulación hecha por nosotros? Porque muchas veces el médico no nos hace caso en ese sentido, o considera, ha escuchado, pues claro, ya viene con otra cosa que ha escuchado. Es decir, cuando nos enfrentamos en nuestra consulta y queremos mejorar, y queremos saber más, muchas veces no recibimos respuesta por parte del profesional que tenemos que ayudar. Entonces, recibimos una información que creo que es muy importante, cuidar el cerebro en esa otra parte, que hay medicamentos que pueden beneficiarnos o no, y que hay que estudiarnos de forma muy individual, ¿vale? Porque cada uno somos diferentes y nuestro cerebro tiene la lesión en diferentes puntos. ¿Cómo hacemos para no enfrentarnos al profesional y sí que nos ayude el profesional? Bueno, enfrentarnos al profesional. Enfrentarnos en el sentido de no, yo diría enfrentarnos al profesional no, porque si no luego el profesional despotrica al doctor Oliveros. Y entonces ya me busco un problema más. A lo que voy. Una de las cosas en las que ha cambiado, yo lo voy a decir a título personal, una de las cosas en las que ha cambiado mi actividad es que yo ahora desempeño mi actividad privada en el seno de una fundación, ¿vale? Una fundación en la que uno de los propósitos es la docencia y la divulgación en neurología, fundamentalmente en enfermedades neurodegenerativas, pero en general neurología. ¿Qué quiero decir con esto? Un aspecto muy importante es el aspecto de tenemos que aprender de lo que tenemos entre manos o de lo que tenemos entre las orejas. Es decir, una de las lecciones que yo he aprendido en mi trabajo es que aquellas personas que esa persona y su entorno, hablo de su entorno porque también me refiero al tema de las demencias, entienden qué es lo que tenemos entre manos, entienden qué podemos conseguir, entienden a qué podemos aspirar, entienden por qué un tratamiento se pone y otro no, son personas en las cuales la evolución es mejor. Indudablemente, tener más cultura médica implica dos cosas. Primero, seleccionar bien de dónde viene esa cultura médica, porque lo que no puede venir es del doctor Google, ¿vale? Y en segundo lugar, tenerla para, de una manera, digamos, colaborativa, en el sentido de colaborar con el profesional que a uno le atiende, ser exigente. Es decir, yo estoy al otro lado de la mesa para que una persona me pregunte cosas, no me pregunte cosas fáciles de resolver, me pregunte cosas difíciles de resolver. Y esa persona me preguntará cosas difíciles de resolver porque ya tendrá resueltas las fáciles y porque las fáciles ya se las sabrá. Entonces, indudablemente no estoy planteando que nosotros nos pongamos nuestro tratamiento. De hecho, cuando he mencionado algunas diapositivas, no me he detenido, como me habría detenido, por ejemplo, en una charla para médicos, a decir, pues este sube, este baja y este sube, porque ahí sí que tengo que hablar de nombres concretos. Pero sí saber que, por ejemplo, que nuestro cerebro cambie esta noche sabiendo que epilepsia no es crisis, epilepsia es mucho más y sobre todo que le podemos pedir mucho más al tratamiento que hagamos de nuestra epilepsia. Epilepsia es entender que a lo mejor tiene que formar parte de la conversación con el profesional que nos atiende el hablarle también de nuestra cognición. El hablar de nuestra cognición porque atender correctamente la cognición de una persona con epilepsia también es atender correctamente a esa persona. Y a lo mejor esa persona o el profesional que nos atiende pues nos dedica todo el tiempo que puede y el tiempo que puede es insuficiente. Pero si las preguntas y las dudas y las inquietudes son inquietudes bien dirigidas, indudablemente tienen muchas posibilidades de ser eficaces. Yo a veces a los pacientes les doy una especie como, bueno, yo no, muchos profesionales damos a veces a pacientes un cuestionario o unas pequeñas preguntas o una escala o una serie de herramientas para tener en casa, que esas herramientas le fomenten una serie de preguntas o que esas herramientas le fomenten unos interrogantes y venir con ese cuestionario respondido. Y eso, digamos, centra mucho la conversación. Indudablemente, yo no quiero centrar la conversación para que la conversación dure 5 minutos, sino para que la conversación sea eficaz. Pero indudablemente, si el profesional que le atiende, que seguro que lo va a intentar entender de mil amores, dispone, o sea, el tiempo que se utilice en atenderle es un tiempo en ir a lo nuclear, en ir a lo importante, y eso pasa en primer lugar porque nosotros entendamos qué es lo importante. Es decir, nosotros entendamos que el hecho de que haya problemas cognitivos en una persona con epilepsia forma parte de algo
que es parte de su tratamiento y que debe ser valorado correctamente, pues si nosotros nos centramos en lo importante, indudablemente tenemos muchas más posibilidades de, digamos, ayudar a que las cosas se lleven bien. No digo llevarlas nosotros, pero sí ayudar a que se lleven bien. Yo es lo que plantearía. ¿Nada más? ¿Alguna pregunta más? Bien, pues entonces muchas gracias.